Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, daros las gracias y por supuesto dar la bienvenida a los nuevos miembros, agradeceros el apoyo que está recibiendo el canal y nada, en el vídeo de hoy os traigo cuáles han sido los perfumes que más he estado utilizando en este pasado año 2024. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con el vídeo y como decía en la intro, el vídeo de hoy va de los perfumes que más he estado utilizando en este pasado año 2024, al igual que ya hice con los perfumes que más utilicé en 2023, lo único que este año, pues con la diferencia de que no me voy a basar en el nivel del frasco ni en los perfumes que más o menos pues tenía la sensación de haber utilizado, sino que este año nos vamos a basar en números. Como buen friki, dejarme por aquí en comentarios, por favor, decidme que no soy el único que lo ha hecho o el único que lo hace, pero he estado anotando cada día durante los 365 días el perfume que he venido utilizando. En estas anotaciones, en este libro que tengo, ¿no? Pues digamos que no cuentan pues los perfumes que he estado haciendo pruebas, o bien para enseñaroslo a vosotros, o bien pues para ver cómo me funcionaban y decidirme si compraba o no, no entran Dicans, sino que son perfumes de mi colección, que tengo en mi colección y los he utilizado pues porque me apetece y son los que utilizo y son los que al final usas pues porque quieres para tu uso personal. Esta herramienta que he utilizado pues es una cosa simple, sencilla, cutre, casera, simplemente pues una hoja de Excel, pues bueno, que después pues te saca unas estadísticas y mediante gráficas y demás pues puedes después a final de año cuando haces el recuento pues tener la información, pues yo que sé, perfumes que más has utilizado los viernes, qué perfume fue el que utilizaste los miércoles en primavera, a fin de cuentas pues para que a final de año pues puedas tener una visión, ¿no?, de cómo te has comportado con tu colección, cómo tu colección se ha comportado contigo, y os puedo asegurar que salen bastantes sorpresas, ¿no? Cuando ves el final y ves cuáles han sido los que más has utilizado, o incluso cuando te das cuenta de que hay perfumes que los has utilizado muy poco, incluso alguno no lo has utilizado nada. Como digo, esto no es un top, esto está basado pues en los números, en lo que yo he estado utilizando, ni los mejores ni los peores, y al final me han salido 12 perfumes que lo he repartido en 9 posiciones, desde el puesto 9 al puesto 1. ¿Por qué 9 y no 10? Pues porque bueno, hay algunas posiciones en las que había empates con bastantes perfumes, con algún perfume más que otro, entonces pues bueno, al final pues por intentar acortar y que esto no se haga eterno, pues lo dejamos ahí. 9 puestos, el puesto número 9 va a tener 4 perfumes y el resto de posiciones pues hasta el puesto 1 he dejado pues un perfume en cada uno de ellos. Y sin más, vamos con el primer puesto, que sería el 9º puesto, donde como digo hay 4 perfumes. El primero de ellos, perfume que salió a principio de año, un perfume que yo tenía mucho hype cuando me enteré que iba a salir y lo compré con muchas ganas y no me decepcionó. Y no es otro que este Le Beau Paradise Garden. Para mí un perfumón, Quentin Bees, con ese ADN de Quentin Bees que nos va acompañando siempre, ese sello personal, ¿no?, que va dejando en esos perfumes que nos va sacando. Esa salida fresca, esa parte frutal y luego pues ese fondito de sándalo, ese fondito dulce, ¿no?, que es bastante característico de esta fragancia. Aquí tenemos pues una fragancia que para mí tiene un rendimiento brutal, es una fragancia que he utilizado muchísimo, para mí uno de los mejores lanzamientos que hubo en diseñador en este año 2024. Este Paradise Garden de Jean Paul Gaultier. Vamos con el siguiente, y el siguiente es un perfume que también me gustó muchísimo, es un perfume que salió este verano. No recuerdo no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha. El perfume es de la casa gaditana Mr. Waldron y no es otro que este Exotic.
Aquí tenemos otro perfume que ya os digo que si te gusta esa vibra tropical, esa vibra pues un poco como a cóctel, es un perfume que va muy bien. Es un perfume que le he estado dando muchísima zapatilla, con esa salida cítrica, fresca, manzana verde, tiene el toque de la lima, luego esa parte de coco. Al final pues es ese rollito, ese buen rollo, ese rollo tropical de playa, de estar con los amigos, chiringuito. Una vibra que a mí me gusta mucho y que si tú también tienes un poquito predilección por este tipo de perfumes, es un perfume que seguro que te va a encantar. Exotic de Mr. Waldron. Vamos con el siguiente, y el siguiente que os traigo es un perfume de Zara. Un perfume de Zara, entre los 4 o 5 perfumes de Zara que a mí más me gustan, no podía faltar pues un perfume que ya es un clásico dentro de la comunidad, es un perfume muy conocido y bueno, no es otro que este Ebony Wood. Aquí tenemos un perfumón, un perfume súper especiado, un perfume súper amaderado, un perfume que sale un poquito pues de la línea continuista que nos suele traer Zara y que bueno, es desde mi punto de vista una de las cosas más originales que ha sacado. Este año sacaron una nueva versión y a final de año creo que también fue cuando salió subiéndose al carro también de los Elixir, sacaron el Ebony Wood Elixir. Tengo los 3, tengo esta primera versión, tengo la segunda que sacaron y también tengo el Elixir y me parece un perfume súper recomendable todavía a día de hoy. Si queréis, si os apetece, pues podemos hacer dejármelo por aquí, podemos hacer una leve comparativa, bueno, pues de lo que a mí me parece. En definitiva, un perfume que creo que todavía merece la pena. Ebony Wood de Zara. Vamos con el siguiente, y el siguiente es uno de los lanzamientos también de este año 2024, un perfume que tengo que reconocer que al principio cuando lo compré tuve la sensación de que era un perfume que no iba a utilizar mucho, era un perfume que bueno, quizá teniendo la Eau de Parfum que la tenía ya, que la he venido usando durante muchos años, pensé que era un perfume que me iba a resultar redundante, que quizá no lo iba a usar tanto, y todo esto pues bueno, al final pues te vas sorprendiendo. No es otro que este Agua de Jo Profondo Parfum. Esto es un perfumón también, para mí otro de los lanzamientos que han venido muy bien este año. Un perfume que continúa por supuesto con el ADN de Profondo, el original, pero que le da un poquito más denso, un poquito más oscuro, con un fondito un poquito más resinoso. Y para mí, pues un perfume pues que le sube un puntito de elegancia, le sube un puntito de nocturnidad al que tenemos ya de la versión Eau de Parfum. En definitiva, es un perfume que para mí también mereció la pena, un perfume que pensé que iba a utilizar poco y que ya lo tengo casi liquidado. Agua de Jo Profondo Parfum. Bueno, y vamos con el puesto número 8, y en el puesto número 8 traemos el último lanzamiento de Kenzo, y no es otro que este Kenzo Homme Santal Marine. Bueno, botellita exactamente igual en la línea, esta botellita de la caña de bambú, y para mí este ha sido pues el perfume de la línea de Kenzo, para mí es el que más se ha ajustado a mis gustos, a mis necesidades, y es un poquito con el que me he quedado. Es el que más he estado utilizando, ha desbancado por completo a sus amigos de la línea, y ya os digo, es un perfume pues que mantiene ese ADN Kenzo, tú lo hueles y dices es Kenzo, pero bastante más suave, con ese toque de lavanda limpio, ese toque de lavanda más suave, que le da un poquito más, desde mi punto de vista, de versatilidad. Es un perfume que lo puedes estar utilizando sin ningún tipo de problema, te va a acompañar durante todo el día porque tiene un rendimiento tremendo en la línea de las Kenzo, pero sin embargo bastante menos invasivo y
desde mi punto de vista bastante mejor balanceado, más suave y un poquito pues para uso diario. Es un perfume que a mí me conquistó desde el primer momento y se ha convertido en el número 1 de Kenzo a día de hoy. Este Kenzo Homme Santal Marine. Vamos con la siguiente y nos vamos al puesto número 7. El puesto número 7, otro clasicón, otro perfume que es súper conocido por la comunidad, un perfume que no falla y no es otro que este Prada L'Homme, el clásico. Esto es pues una navaja suiza, como se dice, perfume súper versátil, perfume elegante, perfume que puedes utilizar para una cita, para el trabajo, perfume limpio, ese toque de iris suave característico de Prada, y es un perfume que ya os digo que con esto no fallas. Está en el puesto número 7, pero perfectamente podría estar en el puesto número 1 si no fuese porque tengo ya algún que otro perfume más y uno va rotando, pero es un perfume que sabes que nunca te va a fallar. Este Prada L'Homme. Bueno, nos vamos al puesto número 6 y por supuesto en esta lista no podía faltar un perfume de Guerlain. Guerlain siempre haciendo bien las cosas, un diseñador, digamos un nicho escondido dentro de los diseñadores, porque sinceramente Guerlain siempre, desde mi punto de vista, y lo he dicho ya en alguna ocasión, siempre está un puntito por encima. Nada más que tenemos que ver el nuevo lanzamiento que hicieron a final de año del La Vie Rouge Parfum. Ojo, cuidado, que de ese hablaremos si Dios quiere y dentro de poco. Y el perfume que os traigo hoy, que se sitúa en el puesto número 6 de los perfumes más usados, es este Abbey Rouge Rouge Privé. Aquí tenemos un perfumón, esto es una cosa que me encantó. Estoy por deciros que si no el mejor, es para mí casi el mejor lanzamiento que se hizo en 2023. Hay perfumes que salieron en 2023 muy buenos, de Hugo Boss también estuvo muy bien, pero para mí esto fue un pelotazo muy grande. Aquí tenemos pues esa salida cítrica, fresca, fuerte, con esa parte floral, ese toque de ese fondo con el cuero dulce. Bueno, aquí tenemos un perfumón. Esto es un perfume que tengo vídeo por aquí por si lo queréis ver, pero es un perfume que tú te lo pones por la mañana y tienes la completa seguridad de que este perfume te va a acompañar durante todo el día sin ningún tipo de problemas. Un rendimiento tremendo, un aroma riquísimo y para mí es un perfume que, como digo, la casa Guerlain siempre un pasito por encima y sacando poquito a poco en silencio cositas muy buenas. En el puesto número 6, Abbey Rouge Rouge Privé. Vamos con el siguiente y ya nos metemos en el puesto número 5. En el puesto número 5, el perfume que os traigo es otro perfume que también salió este año, a principios de verano creo recordar. Yo lo compré a la semana y media del lanzamiento y es un perfume que me encantó y posiblemente para primavera-verano de este año tenga que volver a hacerme con un backup porque es un perfume que le he estado dando muchísima caña. De la casa Constanza Barcelona, este Nautilus, la Eau de Toilette. Para mí esto ha sido un perfumón, para mí ha sido uno de los perfumes que más he estado utilizando también este verano. Tengo también la Eau de Parfum, que tuve la suerte de que me tocase en un sorteo que hizo en colaboración con Raúl, el perfumista, y sinceramente ya la había probado y cuando me decidí a hacer la compra, el que compré fue este. Es un perfume que me encanta, tiene una salida chispeante, fuerte, fresca, con ese rollo como a lima, súper cítrico, es súper fresco, con ese toque mediterráneo, es un perfumón. Al contrario que la Eau de Parfum, que también me encanta, es un perfume que me gusta y además le encuentro
mucha similitud pues con esa línea de Profondo, de Agua de Yo, y es un perfume que me gusta mucho, pero sin embargo quizás esta fue la que más, de las dos fue la que más me sorprendió y fue por la que me decidí comprar. En rendimiento no tiene nada que envidiar la una a la otra, ya os digo, siempre esto hablando desde mi punto de vista y en mi opinión y para lo que yo necesito. Ya os digo que es un perfume que a mí me rinde muy bien, 5 horitas sin ningún tipo de problema, y ya os digo, de la que te puedes sprayar con gusto y la he disfrutado muchísimo. Este Nautilus Intense, la versión Eau de Toilette. Ya nos vamos al puesto número 4 y bueno, en el puesto número 4 sale un peso pesado, que es un perfume que sí que es cierto que lo podría uno encasillar en perfume más de ocasiones especiales y demás, pero bueno, yo lo que digo que mis ocasiones especiales son cada uno de los días que me levanto y bueno, esto es un perfume también que disfruto muchísimo y no es otro que este Absolut Aventus. Esto es una pasada. Tengo que deciros que es increíble. Tengo que deciros que yo no tengo Aventus, sí que lo he usado varias veces pues con Dicans y demás, que he ido incorporando a colección y para darle uso, ir probándolo y tal. Y bueno, en cuanto a si se parece más, si se parece menos, pues lo único que os puedo decir es que por supuesto mantiene ese ADN, pero aquí tenemos un perfume pues un poquito más oscuro, es muchísimo más especiado, lo noto muchísimo más especiado, con una canela riquísima. Es un perfume súper versátil, un perfume que he estado utilizando prácticamente en todas las estaciones del año. Ya os digo que lo tengo en el puesto número 4 y es de estos perfumes que si no lo utilizo más es porque me da pena y me da miedo que se me gaste, porque no sé si volveré a incorporar de nuevo este frasco. Entonces, pues bueno, perfumón, un perfume que disfruto mucho. Si no lo habéis probado, pues recomiendo que al menos, pues oye, si tenéis ocasión, que lo probéis. Absolut Aventus de Creed. Vamos con el siguiente, ya vamos con el puesto número 3. El puesto número 3 tenemos un perfume pues del mismo equipo, no sé si van ya 2 o 3 de la misma casa, y no es otro que este Agua de Yo Parfum. Aquí tengo un perfume también que me encanta, es un perfume pues que siguiendo esa línea, teniendo ese ADN de Agua de Yo, tú lo hueles y esto... Vamos a traer aquí. Esto es Agua de Yo, pero lo que tenemos aquí, desde mi punto de vista, y si lo comparo con el Profondo, que a día de hoy es el que más me gusta, pues bueno, tenemos una versión en Profondo un poquito más marino, un poquito más fresco, y aquí pues tendríamos la versión elegante, la versión día a día, la versión más versátil para todo el año, y sería el perfume que tendríamos aquí, ¿no? Con ese toquecito de incienso, ese toquecito de pachuli. Tenemos un perfume que me gustaría poder tener la posibilidad de compararlo con Essenza y tener la posibilidad de compararlo también con Profumo, ¿no? Que son perfumes que yo siempre he escuchado a mis compañeros y he escuchado pues siempre gente de la comunidad que siempre pues un poquito este perfume estuvo un poquito ahí, ¿no? Comparado con uno con otro, pero es que no los he probado. Soy de esas personas que no ha probado nunca ni Profumo ni Essenza, entonces pues no puedo decir si se parece a una, si se parece a otra. Entonces pues desde mi virginidad, digamos, de oler este perfume, pues es mi opinión, pues de lo que me sale a mí. Solo puedo compararla pues con la clásica y seguramente pues quizás pues con la Profondo. Así que ya os digo, una versión muchísimo más elegante, una versión seria, una versión más versátil, en mi opinión, que las otras para todo el año, este Agua de Yo Parfum.
Y nos vamos con el puesto número 2. Bueno, y el puesto número 2, como no podía ser de otra manera, y siguiendo con la línea, pues aquí tenemos el agua de Yo Profundo. Pues aquí tenemos pues esa salida fresca, esa salida marina, con ese fondito, con ese toque herbal, aromático. Es un perfumón. Es un perfume que yo, cuando ya llega primavera y empieza a asomar un poquito el sol, es un perfume que lo tengo el primero en la estantería y le vamos dando caña pues cada 2x3. Me gusta muchísimo. Ya os digo, en mi opinión y desde mi punto de vista, es el perfume de agua de Yo con el que me identifico más, el que más me gusta. También me gusta la clásica y por supuesto pues esta versión Parfum anterior, pero si tuviese que quedarme con uno, yo siempre en el equipo Profundo. Bueno, y ya pasamos al puesto número 1, y el puesto número 1 para mi sorpresa por el tipo de perfume que es, pero por supuesto es un perfume que podría estar perfectamente en el puesto número 1 de cualquiera, y no es otro que este Naxos de Serjoff. Sí, este ha sido el perfume que más veces ha pasado por la rotación en este año 2024 de mi colección. Es un perfume riquísimo, es un perfume que yo lo he dicho ya en alguna ocasión, es un perfume que recomiendo que al menos pues si se tiene ocasión que se pruebe y oye, que uno pues lo huela y te saques tus propias conclusiones, ¿no? Para mí es un perfume que lo tiene todo, es un perfume muy completo, es un perfume con un rendimiento tremendo, sin atosigar, suave, es un perfume que lo vas a ir notando todo el día, proyección 3-4 horas absolutamente sin ningún tipo de problema. A mí me rinde muy bien. Y bueno, aquí tenemos una combinación, pues eso, una combinación de especias, de tabaco, miel, tenemos una combinación riquísima. Y ya os digo que si se habla tanto de este perfume, desde mi opinión, es con razón, porque bueno, dentro de lo nicho que tenemos por ahí, de todo lo nicho que hay ahí, pues bueno, esto es un perfume que lleva ya muchísimos años en la cresta de la ola. Yo no hace mucho que lo descubrí, también tengo que decirlo, pero bueno, lo descubrí y realmente pues puedo verificar que me encanta y que nada, tiene bien merecido el puesto número 1, este Naxos de Serjoff. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Agradeceros si habéis llegado hasta este punto conmigo y habéis aguantado todo el vídeo, y nada, contadme vosotros por aquí si alguno de estos que hemos sacado, del que hemos hablado, lo habéis estado utilizando también, si os gustan, si no os gustan, cuáles han sido los perfumes que más habéis estado utilizando vosotros. Y nada, con esto pues nos vamos a despedir hasta el próximo vídeo y nada, agradeceros muchísimo el apoyo que le estáis dando al canal. Muchísimas gracias. Abrazos.